Vamos a iniciar este estudio en el cruzar del río Jordán, el punto donde terminamos la vez pasada. Y en el estudio pasado vimos el éxodo de los hijos de Israel de Egipto a la tierra prometida. Y vimos en este viaje eh, un- una enseñanza del camino de la salvación que todavía sigue vigente para nosotros. La salida de la esclavitud de Egipto, la esclavitud del pecado y la muerte, el bautismo, el cruzar del Mar Rojo, una peregrinación por medio del desierto de la vida actual, nuestras experiencias en el mundo en que vivimos. Y nuestra esperanza es que lleguemos a las orillas del río Jordán y bajo el liderazgo de Josué, o en otras palabras, el liderazgo de Jesús, porque Josué y Jesús son el mismo nombre, uno en hebreo y otro en griego. Es nuestra esperanza entrar en la tierra prometida, en el reino de Dios, bajo el liderazgo de nuestro Rey Jesús. Y en la pantalla vemos el momento en que el pueblo de Israel cruzó el río Jordán para comenzar la conquista de la tierra prometida por Dios a Abraham desde hace 400 años. Las aguas del río Jordán pararon como en un montón, como dice Josué 3 aquí, bien lejos, y el pueblo pasó el río y fueron en dirección de Jericó. Y sabemos la historia, ¿verdad?, de la conquista del territorio de Israel por los hijos de Israel, que comenzó con la conquista y la destrucción de la ciudad de Jericó, una ciudad muy antigua en la valle del río Jordán. Entonces los hijos de Israel llegaron a la ciudad de Jericó, rodearon la ciudad 7 días y en el séptimo día se cayeron los muros de la ciudad de Jericó. Pero dentro de la ciudad de Jericó hubo una mujer que se llama Rahab. Y vamos a comenzar el estudio hoy con unos comentarios sobre Rahab, porque hasta ahora en la historia del Éxodo hablamos de los hijos de Israel, las 12 tribus, bajo el liderazgo de Moisés y Josué. Pero recordamos que Dios le había prometido a Abraham que en ti y en la simiente de Abraham todas las familias de la tierra serían benditas. Entonces, llegados a los muros de Jericó, vemos que un gentil, una persona de entre las familias de la tierra, alcanza la salvación por medio de su fe. Y esa persona es Rahab. Los espías llegaron a la ciudad de Jericó. Josué mandó a 2 espías para conocer la ciudad antes de tomarla. Y Rahab recibió a los espías y les confesó lo que sabía, lo que creía del Dios de Israel. Yo sé, dijo Rahab, que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo
delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Rahab dijo a los espías que todo el mundo, no solo en Jericó, pero en toda la tierra de Canaán, creía en Jehová, pero con un temor, con un miedo. Y Santiago en el Nuevo Testamento comenta esta declaración de fe de Rahab. Cuando dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahora, este término demonios aquí se utiliza para hablar de personas como los habitantes de Jericó, como a personas en toda la tierra de Canaán que creían en Jehová, que sabían que Jehová es Dios en los cielos arriba y la tierra abajo, pero temblaban. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe, asimismo también Rahab la ramera. ¿No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Toda la ciudad creía en Jehová, pero no hicieron nada, temaban y no más. Lo que hizo que Rahab sobresaliera de entre los habitantes de Jericó y de Canaán fue el hecho de que hiciera algo. Su fe se convirtió en acciones o en obras. ¿No fue justificada Rahab por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino? Entonces, una lección muy importante para todos nosotros. Somos gentiles, somos parte de todas las naciones que van a recibir la bendición de Abraham, pero solo creer en un Dios poderoso no basta. Dios busca una fe que se convierte en obras, como en el caso de Rahab. Toda la ciudad de Jericó creía, pero temaban. Solo Rahab, de entre todos, hizo algo y recibió a los espías, porque a base de su fe en el Dios de Israel, eh, obraba, hacía obras según o conforme a su fe. Entonces, Rahab pidió a los espías, os ruego que me juráis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que liberáis nuestras vidas de la muerte. Es la petición de Rahab a los espías. Está pidiéndoles que no, a base de su fe, que toda su casa fuera salva. ¿Y qué dijeron los espías? He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana, cordón rojo, en la ventana por la cual nos reunirás en tu casa a tu padre, tu madre, tus hermanos y toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza.
y nosotros sin culpa. Los espías le dan a Rahab una promesa de salvación para ella y para su familia. Y nótense Wow, cómo la situación de Rahab en Jericó es parecida a lo que pasó en la Pascua. Una señal de rojo alrededor de la entrada de la wow, casa. Y el mandamiento de que toda la familia quedaran dentro de la casa. Fue igual con la Pascua. Si algún israelita saliera de las puertas pintadas de rojo en Egipto, entonces ajá, habrían morirá. habrían recibido también la maldición del 10º plaga, la muerte del primogénito. Entonces Rahab entra en en un pacto con los hijos de Israel, así como nosotros, cualquiera de los gentiles, podamos entrar en un pacto con el Dios de Israel y participar en la herencia y la promesa a Israel, basándonos en la fe que tenemos y las acciones, las obras motivadas por la fe que tenemos. Pero es importante estar dentro de la casa. Y de este versículo es interesante notar que la familia de Rahab no dice que creyeran, no dice nada, pero por pertenecer a la casa de Rahab alcanzaron la salvación. Y qué importante es mantener cerca a nuestros familiares en nuestra casa para que comparten la bendición de la casa nuestra en Cristo. Entonces, sabemos qué pasó. Israel, la nación de Israel, entró en la tierra, eh, conquistaron varias ciudades, dividieron la tierra entre las 12 tribus y a pesar de no hacerlo perfectamente, eh, eh, se establecieron como nación en la tierra de Israel, en la tierra que antes se llamaba Canaán. Y después de entrar y después del liderazgo de Josué, Dios levantó jueces para gobernar el pueblo de Israel. En realidad, el liderazgo, el gobierno, estaba en las manos de los sacerdotes. Fue una teocracia, un gobierno que con su centro en el tabernáculo, en el culto a Jehová. Pero periódicamente Dios levantó a jueces para juzgar, para gobernar y para pelear contra los enemigos de Israel. Pero hay en el libro de jueces encontramos este comentario que condena en realidad al pueblo de Israel y su comportamiento. En aquellos días, y dice esto varias veces en el libro de Josué, de los jueces, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, sabemos, una receta de desastre hacer lo que más bien nos parezca a nuestra vista, más bien que las cosas de Dios. Entonces, el, la tierra de Israel cayó, o más bien el comportamiento del pueblo de Israel y su manera de andar delante de Jehová cayó mucho, hasta los días de Samuel. Josué fue el primer juez de Israel, Samuel el último juez. Samuel también eh, fue un sacerdote y, eh, y fue el rey, o el sacerdote o el juez, el líder que estableció los reyes en Israel, pero lo hizo a base eh, del deseo del pueblo
porque después de años de vivir bajo los jueces y bajo los sacerdotes, y después de años de vivir eh, mucha corrupción, no solo entre los líderes eh, como los jueces, pero también entre los sacerdotes. Se levantaron y pidieron a Samuel un rey. Y como dice aquí en 1 Samuel capítulo 8, el pueblo dijo a Samuel, tus hijos no andan en tus caminos. Fueron corruptos los hijos de Samuel, los que iban a seguir el servicio del liderazgo en Israel. Entonces el pueblo se puso de pie y vino a Ramá para ver a Samuel y dijeron, he aquí, tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tiene todas las naciones. Pidieron un rey y Samuel se enojó, pero Jehová dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. El pueblo se había olvidado que su verdadero rey fue Jehová. Fue el Dios de Israel que les había dado la tierra, el tabernáculo y su herencia en la tierra de Israel. No han desechado a ti, Samuel, sino a mí me han desechado, dice Dios, para que no reine sobre ellos. Entonces Dios establece a base de lo que pidieron los israelitas, establece una monarquía, levanta a un rey, y el primer rey se llama Saúl, el rey Saúl del tribu de Benjamín, y lo que eh, eh, distinguió a Saúl fue su altura. Dice que fue entre los hombres más grandes entre el pueblo de Israel. Y Dios les dio un rey que conformaba a lo que la gente querría. Un hombre grande y supuestamente fuerte para ser su rey. Y Saúl hizo algunas cosas buenas, pero también eh, no jugó el papel de un rey fiel. Y a fin de cuentas, Dios quitó de Saúl el reinado y puso otro rey. Y el otro rey que a quien Dios puso fue obviamente el rey David. Y en realidad el reinado de Saúl fue para mostrarle a la nación de Israel que un rey, tener un rey no es la respuesta, no es una pastilla mágica para curar todos los problemas de la nación. No, la nación necesita un rey bueno y un rey que sigue los caminos de Dios y que los pone en práctica. Entonces, según dice 1 Samuel 13, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Entonces, escogió, levantó a David para ser rey sobre el pueblo de Israel. Y David es el gran rey de Israel, el rey conocido a todo el mundo como el ejemplo de un rey bueno. A pesar de
las muchas fallas en su vida, fue un rey conforme al corazón de Jehová. O sea, dentro fue lo más importante para Jehová, más bien que su altura ah, ah, y los rasgos externos, físicos del rey. Tal vez la historia más conocida en la Biblia, fuera de la muerte de Jesús o el nacimiento de Jesús, fuera de la vida de Jesús, es la historia de David y Goliat. Ya hablamos de esta historia cuando estudiamos la lucha o la enemistad entre las dos simientes de Génesis capítulo 3, la manera en que Dios divide al ser humano en dos familias, una familia que sigue los caminos del hombre y otra familia que sigue los caminos de Dios, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y vemos esta enemistad, este patrón en muchas partes de la Biblia, pero tal vez entre todas ellas, la historia de David y Goliat sobresale como el ejemplo más fácil de entender, más fácil de, de tomar como ejemplo para nosotros. Un hombre grande, poderoso, dedicado a los dioses del hombre, pagano, con todo el poder y las armas de los filisteos, y un chico sin armadura, con unas piedras, pero con una fe enorme. Y en esta historia se muestra perfectamente el principio que encontramos en 2 Corintios 12:9, cuando donde Pablo ora a Dios que le libere del agujón que tiene en la carne, un impedimento. Pero Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y todos los caminos de la salvación de Dios se conforman a este principio, que es por medio de la debilidad que Dios salva. Más bien dicho, por medio de la debilidad según el pensamiento humano. David, débil, mató a Goliat, un gigante fuerte. Israel, una nación pequeña en esclavitud, ha sido el vehículo en el mundo eh, para diseminar el Evangelio y el mensaje de Dios. Hasta el día de hoy, esta pequeña y débil nación de Israel sigue vivo en el mundo. Jesús conquistó la muerte, conquistó el diablo, superó la muerte. ¿Cómo? Por morir en la cruz. Una acción de debilidad para lograr algo muy poderoso según la voluntad de Dios. Entonces, así obra Dios a lo largo de la historia para que sepamos que no está en nosotros la salvación, no tiene nada que ver con un esfuerzo personal que tengamos nosotros, pero es consecuencia de la gracia de Dios, el poder de Dios es la única fuente de la salvación. Entonces Dios escogió a David y bendijo a David. David ganó a sus enemigos y
impuso una paz en la región, extendió las fronteras de Israel y reinaba eh, con alguna sabiduría sobre el pueblo de Israel. Y después de haber logrado una paz por medio de las batallas en las cuales Jehová le había ayudado, aconteció que cuando el rey David habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Todavía el arca de Dios estaba en el tabernáculo, el mismo tabernáculo que se construyó en el éxodo de Egipto. Y David quiso construir una casa, un templo para Jehová. Pero sabemos lo que pasó. Dios dijo a David: bueno, nunca he pedido un templo de mi pueblo. Y tú has derramado mucha sangre. Tú no vas a construirme un templo. Eh, te digo qué voy a hacer, dijo Dios. Entonces, tú me has de edificar casa en que yo more. Pregunta Jehová irónicamente. Y después delinea a David las bendiciones que le había dado. Yo tomé del rey detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. He estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Jehová te hace a ti saber que Él te hará casa. Él, más bien leído, Él te hará casa. A ti Jehová va a hacer casa. David quiso construir casa a Jehová, pero en el mismo capítulo 7 de Samuel, Dios lo pone patas arriba y dice: no, tú no me vas a construir casa, yo voy a construirte o hacerte a ti casa. Fue la primera parte de una promesa grande e importante que Dios hace a David en 2 Samuel capítulo 7. Y en la pantalla eh, se ve una piedra, un resto arqueológico que viene de Dan, una ciudad en el norte de Israel, escrito en piedra más o menos en el año 900 antes de Cristo. Y en la letra que se han pintado en blanco aquí, se lee Bet David, casa de David. Es una referencia a los reyes que seguían después de la muerte de David, pero tenemos evidencia en piedra, no solo en esta piedra, pero también en este famoso monumento que se llama la piedra Madianita. Y aquí también leemos de la casa de David en letra antigua de hebreo o del lenguaje de Moab. A propósito, en esta piedra también se menciona el rey Omri de Israel y también el nombre de Jehová se escribe en esta piedra. Entonces son evidencias de la realidad de las historias que estamos leyendo. Pero en el contexto del estudio de hoy, dos piedras inscritas hace miles de años que hablan de la casa de David. La casa de David. ¿Y qué dijo Jehová?
te hace saber que Jehová te hará casa. Entonces, en un sentido muy eh, 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 muy eh, humano, Dios le dio a David una casa, o sea, una herencia, un linaje después de él. Pertenece a la casa de David. Pero quiero que volvamos a 2 Samuel capítulo 7. Porque Jehová le prometió a David una casa, pero le promete mucho más. Vamos a leer esto cuidadosamente para ver todo lo que Dios le promete a David en ese capítulo, 2 Samuel capítulo 7. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, después de su muerte, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, una simiente, un hijo, y afirmaré su reino. Ahora, hasta ese punto, estamos todavía hablando de un linaje, una casa, como vimos en la piedra, un linaje de reyes. David va a morir y después de él su hijo reinará en su lugar. Y sabemos que esto pasó. Salomón reinó en lugar de su padre David. No es algo fuera de lo usual, pero sigue la promesa para identificar algunos elementos del linaje de David que todavía esperamos. Él, el rey, edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y en esta oración aquí cambia la naturaleza de la promesa. Salomón construyó una casa al nombre de Jehová, pero nunca jamás fue establecido para siempre el trono de Salomón. Dios le promete a David un hijo que reinará para siempre. Su trono, el trono de su reino será para siempre. Yo le seré a el padre y él me será a mi hijo. Y será afirmada tu casa, David, y tu reino, David, para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces, lo que notamos de esta promesa son las referencias constantes, la eternidad, para siempre el trono, para siempre delante de tu rostro, estable eternamente. Dios promete a David un reino eterno sobre el cual reinará un hijo de David para siempre. Y aún más interesante es que todo esto va a tomar lugar delante del rostro de David. Dentro de esta promesa, vemos una promesa de un reino eterno que conocemos como el reino de Dios. Un reino eterno sobre el cual reinará un hijo de David que también será hijo de Dios. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y David va a participar en este reino. Y estamos hablando del reino de Dios en el futuro. Cuando eh, se resucite David de entre los muertos, cuando su hijo, el hijo de David, el hijo de Dios, reine sobre un trono para siempre en el reino de Dios. Esta promesa es la última gran promesa del Antiguo Testamento
que concluye la predicación del Evangelio en el Antiguo Testamento. Vamos a volver a este punto ahorita. Pero primeramente, quiero comentar lo que pasó después de la muerte de David. Salomón, su hijo, tomó su lugar en el trono sobre Israel. Nótense cómo lo describe 1 Crónicas 29 y 23. Se sentó Salomón por rey, ¿dónde? En el trono de Jehová. En el trono de Jehová, en lugar de David, su padre. Sí, se llamaba el trono de David, pero en realidad fue el trono de Jehová, porque como Dios dijo a Samuel hace años que no rechazaron los israelitas a Samuel, pero rechazaron a mí, a Jehová, para que no reine sobre ellos. Entonces, Dios sigue siendo el rey de Israel, pero reina por medio de un rey que levanta a Dios para sentar en su trono, para representarle y para juzgar en su lugar. Y aquí en el dibujo tenemos el trono de Salomón, como se describe en el libro de los Reyes, con los leones a los dos lados, un trono elevado así. Salomón reinó 40 años en paz. David estableció el reino de paz. Salomón, su hijo, construyó el templo y reinó en paz y en abundancia sobre el pueblo de Israel. Pero cayó Salomón. Fue un ser humano y murió. Entonces no se cumplió la promesa de Dios a David en Salomón. Vemos una sombra de un cumplimiento completo. Construyó un templo, sí, reinó en paz y abundancia, pero terminó su rey y murió. Su rey no fue afirmado eternamente. Todavía esperamos el cumplimiento de esta parte de la promesa de Dios a David. Y sabemos qué pasó en la historia de los reyes de Israel y después los reyes de Judá. El hijo de Salomón reinaba. Se llama Roboam. Murió él y otro rey tomó su lugar del linaje de David. Se dividió el reino de Israel en dos. El reino de Israel y el reino de Judá. En el reino de Judá, en Jerusalén, seguía el linaje de David hasta Sedequías, 400 años después de David. Pero en los días de Sedequías, Jerusalén fue tomado por los babilónicos, la ciudad destruida, el pueblo esparcido, el templo quemado y el reino terminado. Pero en este momento de la historia, Dios dice al rey, el hijo de David, que reinaba sobre una nación muy desviada de los caminos de Dios. Dice así en Ezequiel 21, te pon la tiara, quita la corona, esto no será más así. Se ha exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, 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 lo reduciré y esto no será más hasta que aquel cuyo es el derecho y se lo entregaré. Dios miraba la historia de Israel, miraba el linaje de David hasta
tal punto en la historia que no servía más y quitó la familia de David, el trono en Jerusalén, el templo en Jerusalén, pero no para siempre, hasta que venga aquel cuyo es el derecho y no, eh, no es necesario ser cientista de cohetes o doctor del cerebro, saber que el que tiene el derecho de sentarse en el trono de David y reinar sobre Israel es el Señor Jesús, el Señor Jesucristo. Entonces, así la promesa de Dios a David, de un reino, de un trono que será para siempre. Y en este punto del Antiguo Testamento, llegamos a un momento en la historia donde las tres promesas de Dios se juntan para darnos una visión completa del plan y propósito de Dios con nosotros. En Génesis capítulo 3, donde comenzamos estos estudios, Dios le prometió a Adán y Eva y la serpiente que habría enemistad entre las dos semientes, entre los que aman a los caminos del hombre y los que aman los caminos de Dios. Y la simiente de la mujer iba a destruir la simiente de la serpiente. En una manera simbólica, Dios da la promesa y la esperanza de la obra de Jesús, de superar el pecado y la muerte. Luego, en Génesis, Dios dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, la esperanza que sembraba Dios en Génesis alcanza a todo el mundo en Génesis capítulo 22, en la promesa a Abraham. Y a David, Dios le prometió, como vimos hoy, pondré su simiente para siempre y su trono como los días de los cielos. Y el elemento común en las tres promesas es la palabra simiente. La simiente de la mujer. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra y pondré su simiente, David, para siempre y su trono como días de los cielos. Las tres promesas del Antiguo Testamento hablan de una simiente que vendrá de la familia de Eva, de la familia de Abraham, de la familia de David. Vendría una simiente para cumplir todo lo que Dios prometió. Y sabemos, y en el próximo estudio vamos a verlo, que la simiente prometida es el Señor Jesús. ¿Qué va a hacer? Herir en la cabeza la simiente de la mujer. Bendecir a todas las naciones de la tierra. Recibir o heredar la tierra. Así le prometió Dios a Abraham. Y reinar sobre la tierra en el trono de su padre David para siempre. De los tres promesas sacamos estos puntos principales. Alguien que supere el pecado, que hereda la tierra, que bendice a todas las naciones y que reina para siempre. Y estamos hablando del Señor Jesús. Por eso, cuando llegamos al Nuevo Testamento, leemos en Hechos capítulo 8 de la predicación de los apóstoles del Evangelio. Felipe eh, anunciaba
el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. El evangelio es lo que venimos hablando. Es la bendición de las naciones. Es una tierra, un gobierno y un trono y un reino donde no hay pecado. Entonces, el evangelio que recibimos nosotros, sí, tiene que ver con el nombre de Jesús. Por medio de ese nombre alcanzamos la salvación. No hay otro nombre bajo los cielos, dice Pedro, por el cual el hombre puede ser salvo. Pero recibimos la salvación para algo. No es el fin del propósito de Dios, salvarnos. No, es para participar en el reino de Dios. Entonces, para terminar hoy, vamos a pasar rápidamente el Salmo 72, un salmo escrito por Salomón, que tal vez es la escritura más que describe más ampliamente cómo será el reino de Dios, cómo será este trono de David que sigue para siempre, cómo será el rey, qué va a hacer, cuál será el tamaño y el extento del rey, del reino. Bueno, sigue así, el Salmo 72. Comienza: "Oh Dios, da sus juicios al rey, tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y tus afligidos con justicia. Florecerá en sus días justicia, paz, hasta que no haya luna". Primeramente, el Salmo nos habla de un reino de justicia y paz para siempre, hasta que no haya luna. Es otra manera de decir para, para siempre. Pero eh, uno de los rasgos principales del reino será la justicia de Dios, que se verá en todo el mundo. El rey dominará de mar en mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Antes él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Eh, esta parte nos hace pensar en Génesis capítulo 3, donde Dios dice que iba a poner enemistad entre los dos simientes, y uno de los simientes es la simiente de la serpiente que come polvo, que anda sobre su pecho. Es la maldición de la serpiente. Entonces, cuando el Salmo 72 dice sus enemigos lamerán el polvo, es una manera de decir la simiente de la serpiente será destruida por el rey del reino de Dios. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, salvará la vida de los pobres, de engaño y de violencia redimirá sus almas. La sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Y una vez más una visión de un mundo de justicia, donde no hay diferencia entre los ricos y los pobres, entre los poderosos y los más débiles en el mundo. Será echado un puñado de grano en la tierra, en los cumbres de los montes, y su fruto hará ruido como líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Habla de una abundancia en la tierra, una abundancia de comida para todos, y los problemas de hambre y de sufrimiento
será cosa del pasado, porque el reino de Dios verá la curación del la planeta. Hablando del rey, su nombre será para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Y una vez más, este versículo nos hace pensar en la promesa de Dios a Abraham. Benditas serán en él todas las naciones. Entonces, no solo la nación judía, pero todas las naciones del mundo pueden participar en esta visión del reino, en el futuro reino de bendición sobre la tierra. Y termina el salmo así: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel. Un recuerdo que todas estas promesas que venimos hablando tienen su raíz en la historia de la nación de Israel. Por eso estudiamos tanto esta historia, porque Dios nos ha dado la historia de Israel para entender el establecimiento del evangelio en el mundo, que comienza con una persona, después una nación y luego un mensaje para todo el mundo. Pero sigue siendo el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Y al terminar este salmo, vemos de nuevo esta meta, digamos, del propósito de Dios, de llenar la tierra con la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Bueno, es todo lo que dice el Salmo 72. Un mundo de paz, un mundo de justicia, un mundo de abundancia, un mundo de gloria a Dios, un mundo sin pecado, un mundo donde se manifiesta todos los caminos y las características de Dios, un mundo futuro bajo el reino y el liderazgo del Hijo de Dios, el Señor Jesús. ¿Podemos estar seguros de esto? Hemos hablado de un futuro sin haber entrado en el Nuevo Testamento. Pintamos el Evangelio desde el libro de Génesis hasta el libro de Samuel. ¿Estamos seguros de esto? Bueno, vieron lo que dice Salmo 89. Dios dice así: una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Su simiente será para siempre, su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre. No hay duda de esas promesas y del cumplimiento de esas promesas. A pesar de no ver su cumplimiento en el día de hoy, no hace falta decirlo, pero para eh, eh, nuestro beneficio, Dios dice: no mentiré a David. Así como Pablo dice en Hebreos capítulo 6, versículo 18, es imposible que Dios mienta. Y dice esto en el contexto de la promesa a Abraham, que fue confirmado con un juramento de Dios. Dios no mienta. No mentiré a David. Su simiente será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Entonces, así llegamos al, eh, a la conclusión de nuestros estudios hasta este punto, que reúnen las tres promesas del Antiguo Testamento para darnos una idea
del Evangelio. Hemos visto hoy que la clave para entender estas promesas es la referencia a la simiente. Entonces, la semana que viene vamos a ver cómo estas promesas se cumplieron y van a cumplirse en el futuro por medio del Señor Jesús. Entonces, muchas gracias por su atención y vamos a concluir el estudio de hoy así.